¿Qué tal? Muy buenas noches, estimados economistas, compañeros. Somos el grupo número 6 y a continuación vamos a hablar sobre los principios fundamentales de la Constitución, de los derechos de los grupos vulnerables, personas con discapacidad, tercera edad, mujeres embarazadas, niños y adolescentes. Somos el grupo número 6 y está conformado por el señor Mosquera Montes Robinson, Rivero Marchán Bryan, Pérez Cortés Steven, Barberán Flores Pedro y quien les habla, Estrada Asís Lino Humberto. Somos de la Facultad de Ingeniería Industrial del quinto semestre. Entonces, tenemos como primer punto el artículo 1 de los principios fundamentales, que trata que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Entonces, eso es en base a eso, el artículo número 1. Tenemos el artículo número 2, que trata que de la bandera y el escudo y el himno nacional establecidos por la ley son los símbolos de la patria, como lo podemos ver en la imagen. Y tercer punto, de los principios fundamentales, también tenemos que son deberes primordiales del Estado. Garantizar sin discriminación alguna el efecto goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Segundo, garantizar y defender la soberanía nacional. Y por último, garantizar la ética laica como sustento de qué hacer público y el ordenamiento jurídico. Entonces, a continuación, mi compañero. Bueno, a continuación, el artículo 4. El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e historia de dimensiones naturales, sociales, culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el archipiélago de Galápagos, el suelo de la plataforma submarina, el subsuelo y el espacio subyacente continental, insular y marítimo. Sus límites son determinados por las tratadas vigentes. Artículo 5. El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras, ni las instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales o fuerzas armadas a la seguridad extranjera. Ahora, el artículo 36, igual, de los derechos de los grupos vulnerables, adultos y adultos mayores. Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados, en especial en los campos de inclusión social y económica y protección contra la violencia. Se consideran personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los 60 y 55 años de edad. Entonces ahí, como podemos ver en la imagen, los adultos mayores son personas ya personas adultas. Entonces eso en base al artículo 36. Tenemos el artículo 37, igual, de los derechos de los grupos vulnerables, adultas y adultos mayores. El artículo 37. El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: la atención gratuita y especializada de salud, el trabajo remunerado en función de sus capacidades, para la cual tomará en cuenta sus limitaciones, la jubilación universal, rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos, exoneración del pago de costos notariales y registrales, de acuerdo a la ley, el acceso a una vivienda que asegure una vida digna, como respeto y a su opinión y consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los adultos mayores, ellos gozan de un privilegio en el cual de pagar cuotas o a veces no pagan incluso el IVA en servicios. Entonces eso en base al artículo 37 de los derechos de los grupos vulnerables, adultos y adultos mayores. Entonces eso es en base a eso. Entonces, continuando con el siguiente artículo, tenemos el artículo 38, igual, de los derechos de los grupos vulnerables y adultos mayores. El Estado establecerá políticas. Un momento que... Entonces, el Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas mayores que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades del género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades,
pueblos y nacionalidades. Asimismo, fomentará el mayor grado de la posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. Eso en base al artículo 38 de los derechos de los grupos vulnerables y adultos y adultas mayores. A continuación, mi compañero. Ya, bueno, continuando con los adultos mayores, el Estado tomará medidas de atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de derechos. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral, económica, desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social, y protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencia. Creación de régimen especiales para el cumplimiento de medidas privativas de libertad. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas. Ya, en el artículo 43 trata sobre mujeres embarazadas. Ya, el artículo 43, el Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el periodo de lactancia. No ser discriminados por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. La gratuidad de los servicios de salud materna, la protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto. Bueno, en el artículo 44 trata de las niñas, niños y adolescentes. El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderán al principio de sus intereses superiores y sus derechos prevalecerán sobre los de demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto. Los derechos de los grupos vulnerables de niños y niñas y adolescentes. El artículo 45 indica que las niñas y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica, a su identidad, nombre, ciudadanía, a la salud integral y nutrición, a la educación y cultura, al deporte y recreación, a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria, a la participación social. Además, el artículo 46 indica que el Estado optará, entre otras, las siguientes medidas para asegurar a los niños y niñas y adolescentes. Entre estas medidas se encuentra la protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de 15 años y se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. Además, atención a menores de 6 años que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario de marca de protección integral de sus derechos. También atención prioritaria en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. La prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para la salud. En los derechos de los grupos vulnerables de personas con discapacidad, encontramos que tienen la atención especializada en las entidades públicas y privadas que prestan servicios de salud para sus necesidades específicas que garantizan la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieren tratamiento de por vida. El artículo 47 indica que el Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades
y de manera conjunta con las sociedades y familias. Procurará la equipación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integridad social. Se reconocerá a las personas con discapacidad los derechos a rehabilitación integral, las asistencias permanentes que incluirán las correspondientes ayudas técnicas, rebajas en los servicios públicos y en los servicios privados de transporte y espectáculo, y la excepción del régimen tributario. Continuación, mi compañero. Bueno, seguimos con el tema de derechos y grupos vulnerables y personas con discapacidad. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille, la educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza específicos. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus familias en particular en caso de discapacidad intelectual. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios y se eliminarán las barreras arquitectónicas. Artículo 48. El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren la participación política, que asegurará su representación de acuerdo con la ley, la inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados que fomente su participación política, social, cultural, educativa y económica, la obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que le permitan iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudios en todos los niveles de educación, el desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y descanso. También la garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas y los actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la discapacidad. El establecimiento de programas estabilizados para la atención integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las personas con discapacidad severa. Artículo 49. Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. Esto es todo con este grupo. Muchas gracias.